Bueno, Dios os siga bendiciendo a todos. Amén. Dios os bendiga mucho más. Amén. Que la paz del Señor siga estando con todos vosotros. Amén. Bueno, nos alegramos de estar en la casa del Señor Amén. y de poder estar juntos y en armonía. Bueno, ya veis que falta gente y es una pena porque este tema hubiera sido bueno que lo hubiera escuchado a todos en directo. Pero bueno, tenemos mucha gente en internet que nos están viendo, gente de la escuela bíblica y algún ministerio y algunos muchos más. Hoy vamos a tratar el tema número 2, la segunda parte que estuvimos compartiendo la semana pasada. El tema de los eventos del futuro. Y estuvimos hablando sobre este tema que dice... No, yo lo pongo, no te preocupes. Yo lo pongo. Eso es, ahí. Bueno, quiero que le vuelvas a repetir al que está a tu lado, ya. Dile al que está a tu lado, ya. Te lo dije antes. Aleluya. Bueno, estuvimos compartiendo este tema y estuvimos hablando que esta expresión es una expresión muy normal nuestra y que el Señor lo había compartido muchas veces en todos estos versículos que aquí están. Como el Señor avisó de ciertas cosas que iban a pasar en la tierra, la gente no hizo caso y la verdad es que luego sufrieron las consecuencias de lo que Dios había advertido y ellos no hicieron caso. Estuvimos hablando de que también el Señor ha marcado un tiempo para la humanidad, un tiempo de castigo, de juicio sobre el planeta Tierra. Y estuvimos hablando que el Señor le dio un tiempo. Y aquí en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27 nos habla de las 70 semanas. 70 semanas son 490 días, pero el Señor dijo son pocos los días para que yo castigue la tierra. Y multiplicó cada día por un año, por lo tanto eran 490 años. Estuvimos hablando que estos 490 años también al Señor les parecía poco. Y entonces el Señor lo partió en 3 partes. 7 semanas que ya se cumplieron desde la profecía hasta la restauración de Jerusalén. Luego 62 semanas desde la restauración del templo hasta la muerte de Cristo. Y que Dios se salió del tiempo y quedaba una semana en el aire. Esa semana se conoce como la semana de la gran tribulación. Se conoce como el día de la ira, el tiempo de la venganza, como el que se esconde de un león y se encuentra con un oso, huye de un leopardo y se encuentra con un lobo, se esconde detrás de una pared y le muerde una serpiente. Se dan días de tinieblas y no de luz. Y el Señor dejó una semana pendiente. Esa semana todavía no se ha cumplido, pero tiene que cumplirse. ¿Ahora cuándo se va a cumplir esa semana? Esa semana se va a cumplir sobre el planeta Tierra, pero no sabemos el día ni tampoco sabemos la hora. Cada vez que Dios ha decidido castigar el planeta Tierra, siempre Dios ha cuidado a los suyos. Por ejemplo, trajo el diluvio y Dios protegió a los suyos, Noé y su familia. Destruyó Sodoma y Gomorra y Dios destruyó a los suyos, a Lot, a sus hijas. Sus yernos no quisieron y la mujer fue la que miró para atrás y se quedó como una estatua de sal. Por lo tanto, no pudo guardar solamente a los suyos, al justo Lot. Por lo tanto, Dios ha prometido que antes de que venga esa gran tribulación, Dios va a salvar a los suyos. ¿Y quién son esos suyos? La iglesia. ¿Y cómo lo va a salvar? Por algo que conocemos como el famoso arrebatamiento o rapto o en griego zarpazo. ¿Vale? Es tomar algo así. Bueno, pues eso lo va a hacer el Señor con los suyos. Y ahora, ¿cómo yo lo sé? No es que haya muchos textos bíblicos, pero sí encontramos Juan 14:1, Primera de Corintios 15:50, Primera de Tesalonicenses 4:10, Apocalipsis 3:11
y hay un versículo que lo dejo para el final del estudio. Todo eso son los versículos que hablan del arrebatamiento. Luego hay las diferencias entre una venida y otra venida. Venida oculta y venida visible. Hay como 20, tal vez hay alguna más, ¿vale? Pero yo apunté 20 diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Pero eso de que el Señor viene, viene. Hay gente que cree que vamos a pasar la gran tribulación. Bueno, pues yo no la voy a pasar. Si ellos quieren pasarla, que la pasen. Porque bastantes tribulaciones estamos pasando en la tierra, ¿verdad? El Señor dijo por medio de Pedro, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pedro dijo, amado, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, si tendremos prueba. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si ya el mundo es problemático y nos trae tantas cosas, enfermedades, problemas, etcétera, el Señor no va a permitir que la iglesia pase esos 7 años de gran tribulación, y antes de que esto venga, vendrá el Señor y nos iremos al reino de los cielos. Ahora, ¿qué señales hay del arrebatamiento? Ninguna. El arrebatamiento no tiene señales, como estuvimos hablando las semanas pasadas. Es inminente, es decir, que en cualquier momento el Señor dice de venir y viene. Ahora, hay unas señales, como estuvimos hablando, que se llaman señales anticipadas. Es decir, es imposible que estas señales se cumplan en la gran tribulación si antes no nacen en nuestro tiempo, como estuvimos hablando del famoso anticristo. ¿Por qué el famoso anticristo? Porque este personaje viene en un caballo blanco, que luego hablaremos un poco de él, y viene en un caballo. ¿Por qué? Porque el caballo es símbolo de poder. Realmente 3 poderes: político, militar y económico. Y nadie de la noche a la mañana puede tenerlo. Por lo tanto, tiene que nacer, crecer, estudiar y volverse multi-archimillonario. Por lo tanto, como Satanás no sabe el día y la hora, lo tiene que tener preparado antes de que el Señor venga. Por eso se dice en aquel pasaje de Juan, este versículo, dice, habéis oído que ya han surgido muchos anticristos. ¿Por qué muchos? Porque como el diablo no sabe cuándo va a venir, pues él los prepara para que si el Señor viene, poderlo lanzar. Por lo tanto, ha preparado, y estuvimos hablando de algunos que ya fueron preparados, como el Antíoco Epifanes, es el prototipo del anticristo, el famoso Pompeyo, el famoso Diocleciano o el famoso Nerón, y el último que se preparó, muy conocido como el famoso Adolfo Hitler. ¿Qué pasó? Que como no vino el Señor, todos estos proyectos fracasaron. Otra de las cosas que va a pasar es el famoso, estos son personajes que se han identificado como el anticristo. Luego otro de los temas es el famoso 666. No sé si recordáis que os dije que ya para nosotros es usual, es normal. El otro día me mandó el Abraham una fotografía de el Tibidabo. ¿Sabéis qué significa Tibidabo, no? Ah, ¿no? Bueno, pues Tibidabo es una palabra latina que quiere decir tibi daos, tírate y te daré. Lo que el diablo le ofreció a Jesús. Y como estos montes, como el monte Montjuïc, ¿sabéis qué significa Montjuïc, no? Monte judío. Estos montes eran gente, por ejemplo, tenemos el Carmelo, tenemos el valle de Hebrón, Valle Hebrón, es igual que los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque vivían judíos. Entonces les colocaron esos nombres. Bueno, pues en el Tibidabo me enseñó un vídeo de que hay un hotel, que el hotel se llama 666. Fijaos, ¿por qué todo eso? Porque nos lo está facilitando para que lo veamos normal. Y es tan normal que ya nadie le asusta y ya estamos trabajando. ¿Saben que ese sello es para comprar y vender, verdad? Pues ya como dije la semana pasada, nadie compra si no compra con el 666. El código, el famoso código de barra nos habla del 666. ¿Y todo esto para qué es? Para manipular, controlar todas las cosas. ¿Y dónde la controlan? En este edificio. Uno en Bruselas y otro en Nueva York. Y aquí es donde controlan todo. Estos son los secuares donde guardan la información de todas las cosas. Si quisieran saber dónde está esta botella, lo podrían localizar.
Se meten ahí y sacan donde está esta botella. Porque tienen controlado todos los productos. Pero no solo quieren controlar los productos, ahora quieren controlar a las personas. Y para controlar a las personas, pues se ha creado algo más. Y algo más conocido como el famoso. ¿Ven? Este fue el lugar donde se reunieron para poder hablar de este proyecto, cómo controlar a las personas. Y le llamaron, si veis el número que hay detrás de las banderas, 666. Y ahora, ¿cuál fue el proyecto? El proyecto fue crear un biochip. Ese biochip se va a colocar o en la frente o en las manos. ¿Por qué? Porque tiene una composición con una batería de helio para que tenga vida. Y las baterías de helio solamente se recargan en altas y bajas temperaturas. ¿Y dónde está la temperatura de las personas? ¿Dónde medimos las temperaturas? O en la frente o en la mano, por supuesto. Por lo tanto, han creado ese biochip para poder controlar a las personas. Ahora, ¿por qué quieren controlar? Recuerdan que en el libro de Apocalipsis dice, cuando veáis estas cosas, dice, huir. No dice esconderos. ¿Saben por qué? Porque el que se esconde puede ser controlado. Porque si tienen el biochip, automáticamente entran en la computadora y te localizan. Pero dicen huir. ¿Para qué? Para que no te pillen. Conozco a un hermano, un pastor que se llama Félix Reyes, de Puerto Rico, que él era el jefe de una banda y tenía 3 pisos o 4 en un pueblo. Y tenía las luces encendidas y un coche en cada puerta. Y decían, ¿para qué? Porque yo estoy huyendo. Y si vienen a un piso, pues me meto en otro. Y si vienen al otro, me meto en el otro. Y siempre tengo un coche para escapar. Bueno, pues por eso dice huir, porque las personas serán controladas para que puedan comprar o puedan vender. ¿Qué pasa? Que todo esto son señales anticipadas para que estemos alerta. Pero antes que venga la gran tribulación, vendrá el arrebatamiento y se llevará al Señor a la iglesia. ¡Aleluya! Y qué bueno, ¿verdad? Miren, ven esa de vestido rojo. Es la Judy que está de rojo. Ven la que está ahí al lado, con un tipillo así, con pantalones, es la hermana Epifana. Y ahí estamos también nosotros, ¿verdad? Y los que no están ahí, pues están aquí. Ahí están, ahí está el valle. Pero eso sí, el Señor viene a por la iglesia. Dile al que está a tu lado, prepárate que el Señor viene. Ahora, lean la pregunta. Y después de todo esto que aquí nos quedemos la semana pasada, después de todo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dice, habrá una necesidad urgente de resolver los siguientes problemas mundiales. Son la plataforma excelente de coronar como líder a una persona para poder resolver ¿qué? Todos estos problemas. El problema del hombre, del hambre, el problema de la economía mundial, el problema de los empleos, combustible, paz en el medio ambiente, fijaos el medio ambiente como lo tenemos ahora, ¿verdad? Seguridad, terrorismo y calentamiento global. Si se tiene que levantar un personaje que traiga solución a todos esos problemas. Y ese personaje tiene que aparecer. Por lo tanto, lo que se va a cumplir es el capítulo 6 de Apocalipsis. Capítulo 4 de Apocalipsis es el arrebatamiento. El capítulo 6 de Apocalipsis es lo que va a pasar después del arrebatamiento. ¿Y qué va a pasar después del arrebatamiento? Capítulo 6 de Apocalipsis dice, vi un trono y vi a alguien sentado sobre ese trono. Y en su muslo tenía un libro sellado con 7 sellos. Y dice, y empezó a abrir los 7 sellos. Y cuando se empezaron a abrir los 7 sellos, empezaron a aparecer cosas. Y se abrió el primer sello y ¿qué apareció? Un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba no, el que lo montaba tenía un arco en la mano y tenía una corona. Dice, y te vino venciendo para vencer. Este caballo blanco, como os dije la semana pasada, es el famoso anticristo. Este personaje
va a traer un programa para solucionar todos los problemas que hemos hablado antes. Traerá solución, quitará la guerra en el medio ambiente, traerá una solución para el calentamiento global, una solución para el terrorismo, una solución para el hambre. Y cuando el mundo vea que este personaje empezará a traer solución, la Biblia dice que de 10 cuernos aparece un cuerno pequeño que arrastra 3. Es decir, el famoso anticristo convencerá a 3 naciones. Y después de esas 3 naciones, cuando estén convencidas, el mundo entero se inclinará ante él y lo declararán como el líder mundial. Pero no te preocupes, antes que venga el anticristo, vendrá Jesucristo por la iglesia. ¿Cuántos dicen para el Señor? Amén. Segundo sello. Se abre el segundo sello y aparece un caballo llamado de color bermejo. Y ese caballo, ¿qué va a traer? La guerra. Y ahora uno dice, bueno, y si estamos prácticamente en guerra, claro. Hay guerra. Ahora la guerra no nos extraña. Pero el mundo se está preparando para una guerra mundial. No estamos oyendo ya desde la batalla de Rusia con Ucrania. Preparados que viene una guerra mundial. Ahora con esta que está viendo que no hay quien la frene de momento, también dice, preparados que viene una guerra mundial. Bueno, pues en aquella época habrá una guerra, no será la mundial, pero habrá guerra que afectará a muchos países del mundo. Y claro, con la guerra, cuando hablamos de la guerra, ¿de qué estamos hablando? Gracias a Dios, nadie de aquí hemos pasado una guerra. No sé si mi madre pasó la guerra. No pasaste la Segunda Guerra Mundial. Pero mi tío Luco, para descanse, que ya está con Dios, sí la pasó. Y él me hablaba de ciertas cosas que habían pasado en la Guerra Mundial. A veces me contaba cosas. Había un gitanico en Sabadell que su mente de vez en cuando se le trasladaba a aquella época. A la época de la guerra de los nazis. Tomaron a la familia suya y la metieron preso. Y los mataron. Y aquel gitanico había veces que se ponían gatas por medio de la calle o en la casa y empezaba a gritar como que estuviese viviendo aquello. Nosotros, gracias a Dios, en España no sabemos lo que es la guerra, pues la guerra vino hace muchos años y nosotros ninguno la hemos vivido. Pero fijaos lo que están viviendo, tanto Ucrania como lo que está viviendo ahora Irán, Irak, como están viviendo los países estos, el desastre que hay, la gente que está viendo. Bueno, pues todo eso va a pasar también dentro de la gran tribulación. Pero antes de que venga la guerra, vendrá Jesucristo a llevarse a la iglesia para que vivamos en paz. Guerra, eso es la guerra. Muertos por todas partes. Claro, con la guerra, luego viene la posguerra. ¿Y qué es lo que viene? El tercer sello. Y el tercer sello es un caballo de color negro y trae una balanza en la mano y va gritando: por un denario, 3 libras de trigo, por un denario, no sé cuántos gramos de cebada. Es decir, un denario era el trabajo de 12 horas, de sol a sol, y por un trabajo de 12 horas cobraban un denario. Y ahora por un denario, dentro de ese tiempo, solamente se podrá comprar 800 gramos de pan. Ya no tendrás dinero para más. Si te olvidaste, se acabó el pitisui, se acabó el McDonald's, se acabaron las peluquerías, se acabaron las uñas, se acabaron los rayos láser, rayos uvas, aleluya. Se acabaron todos los caprichos. Y habrá en la tierra hambre. Ahora, ¿qué es el hambre, Rafa? ¿Es que alguien de aquí hemos vivido el hambre? Al revés, queremos pasar hambre. Mire, yo ahora estoy pasando hambre. Bueno, aunque ya me he adaptado, ¿no? Pero queremos pasar hambre. Ahora la sala quiere pasar hambre. Mañana. Ya mañana empieza a pasar hambre. Pero, ¿qué es el hambre, hermano? Realmente no sabemos lo que es el hambre. Yo recuerdo un viaje que me fui a Sierra Leona, África. Estuve en África. Yo recuerdo que aterrizamos en un aeropuerto. El aeropuerto era como, no sé, era como una especie
de taller mecánico grande, eso era el aeropuerto. Para llevarnos a la ciudad, vinieron a recogernos helicópteros. Hacía 10 años habían recibido una guerra, tenían 6 helicópteros, se cayeron 3 y quedaban 3. Nos subieron en una para llevarnos al otro lugar. Recuerdo que nos metemos en el helicóptero y empieza aquello. Yo y el compañero que venía conmigo nos miramos, nos echamos a reír, pero era una risa de boca para afuera para hacernos una foto, pero por dentro teníamos un miedo. Total, llegamos a la ciudad. A nosotros nos meten en un hotel español. Y por la mañana nos levantamos y llamamos a un taxi. El taxi aquí no está ni en los desguaces, vaya la expresión. Bueno, pues el taxi era, no sé, como si tuviese 40, 50 años el taxi, todo viejo. Bueno, pues nosotros en el taxi. Y bajando hacia abajo, era un día lluvioso, se estaba chispeando. Y ahora estamos bajando como una cuesta abajo y veo como cientos de casas. Las casas eran los contenedores esos grandes. Eso eran las casas, así estaban. Y ahora estaba lloviendo y pasamos por el medio. Y ahora veo que cae de la uralita de esas casas, caía un chorro de agua. Y ahí veo niños y niñas de cintura para arriba, desnudos, bañándose con ese agua. Aprovechaban ese agua para bañarse, sin luz y sin agua. Seguimos un poco más hacia abajo y veo una madre en un fuego y 7, 8 niños alrededor de ella con un plato en la mano para comer. Cuando yo vi aquello, yo y el compañero que íbamos salimos llorando. Me se quedó una imagen que en la vida la voy a olvidar. Personas que no tenían para nada. Para nada. Nosotros con la comida que tiramos, ¿cuánta gente se salvaría, verdad? Bueno, pues eso es hambre, miren, esto es hambre. ¿Saben que en estos países cada 3 segundos se muere una persona por hambre? ¿Saben cuántas personas han pasado desde que he empezado este mensaje? ¿Cuántas personas han muerto? Pues han muerto muchas personas por el hambre. Esto es el hambre. Nosotros no sabemos lo que es el hambre. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que en la gran tribulación habrá tanta hambre que la gente se pegará bocados en sus propios brazos para comer un poco de carne. ¿Sabes que la Biblia dice que en esos tiempos de la famosa gran tribulación habrá tanta hambre que ni ha habido ni habrá como esos días? Y ahora imagínate el peor día de tu vida. Yo recuerdo que un tío mío me dijo que en la guerra comió carne de perro y me dijo estaba muy salada de tanta hambre. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que vino hambre en una ciudad y vino tanta hambre que la gente moría. Una familia se quedó mirando a la otra y dijo vamos a morir. Y le dijo una a la otra, mira, se murió mi hijo, ¿por qué no cocinamos a mi hijo y no lo comemos? Y luego cocinamos el tuyo y no lo comemos. Y tuvieron que cocinar a sus propios hijos para poder alimentarse. Pero no se asusten, en 1973 un avión se estrella en las montañas de los Andes y tuvieron que comer carne humana para poder sobrevivir. Eso es hambre. Y eso es lo que va a pasar en la famosa gran tribulación. Pero mientras en la tierra están pasando hambre, nosotros allá arriba estaremos comiendo del pan de vida, del fruto del árbol de la vida, y estaremos disfrutando en la presencia del Señor. La Biblia dice que también se abre otro sello. Ese sello es el 4.º jinete del Apocalipsis, la muerte. ¿Y la muerte? ¿Qué es la muerte? Cuando aquí hay un funeral se hace con honores, ¿verdad? Intentamos hacer el funeral lo mejor que podemos. Pero ¿recordáis la pandemia? ¿Recordáis? Los hospitales, los muertos por todas partes. Países de Centroamérica quemaban a sus seres queridos en la puerta. La peste, la contaminación, la putrefacción de los cuerpos. Bueno, pues en esos tiempos
habrá tantos muertos que la Biblia dice 1/3 de personas morirán. Si es 1/3 de personas, quiere decir, si somos 8.000 millones de habitantes, morirán como casi 3.000 millones de habitantes. Eso quiere decir que habrá muertos por todas partes. Pero mientras aquí hay muerte, nosotros disfrutaremos de la vida de Dios en el tiempo. Dile al que está a tu lado, no te quedes, anda. Vete con Dios. Claro, luego vienen más sellos. Pero después de los 7 sellos, en el capítulo 9 de Apocalipsis, nos habla de las trompetas. Otros 7 juicios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y 3 hay. 24 juicios. Yo no voy a hablar de los 24 juicios porque sería mucho tiempo. Pero habrá un juicio que será el primer toque de trompeta. ¿Y qué habla de ese tipo de toque de trompeta? Dice que caerán granizos sobre la tierra, mezclado con fuego. Fíjense en esos granizos, los desastres que hicieron. Bueno, pues en la gran tribulación los granizos serán peores. La Biblia dice que habrá granizos que pesarán casi 33 o 34 kilos. La segunda trompeta dice que una montaña ardiendo cayó sobre el mar. Y dice que cuando cayó esa montaña sobre el mar, dice, murieron la tercera parte de peces, la tercera parte de barcos, y el mar se convirtió en sangre. A mí me dio por estudiar esto. Y recuerdo que estando en Canarias, me despierto una mañana, cojo el periódico y un geólogo de Italia había venido a ver el problema de la isla de La Palma, que aparentemente parece que la isla de La Palma se estaba hundiendo. Y la isla de La Palma se estaba hundiendo cada año como 1 o 2 centímetros. Glu, 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 glu. Y hizo un resumen. Dijo, si la isla de La Palma se llegase a hundir, levantaría olas como de 300 metros de altura. Correrían a una velocidad abismal, y no te la ola, y arrasaría la tercera parte del Caribe. ¿Saben cuánto está de Canarias al Caribe? Como 5.000 kilómetros. ¿Sabes cómo está España de la isla Canaria? Andalucía 2.000 kilómetros, Barcelona como 3.300, África como 500 metros. Imagínate lo que podría pasar sobre España. Pero estudiando eso digo, bueno, pero no es el convertimiento de la palabra, no es el cumplimiento. Por lo tanto, eso no puede ser. Y entonces estuve mirando y estuve en el observatorio de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles. Me fui al observatorio que está en la montaña donde están las letras de Hollywood. Esto fue lo del tsunami de Indonesia. ¿Os acordáis lo que pasó, verdad? Bueno, pues imagínate un tsunami mucho más grande que ese, lo que podría hacer con España. Pues entonces estuve mirando y vi un vídeo donde decía que un asteroide venía sobre el planeta Tierra. Ese asteroide tenía una longitud, es el de abajo. Ese es el asteroide que estaba. Ese asteroide tiene una dimensión, no sé si luego se verá, de unos 300 metros, pero dice que si ese asteroide cayese sobre el planeta Tierra, sería como el efecto de 40.000 bombas atómicas. ¿Recordáis lo que hizo la bomba atómica que cayó en Hiroshima o en Kawasaki? Hemos tenido efecto de esa bomba como 20 años después. Imagínense 40.000 bombas atómicas. Es decir, hay un vídeo, que es esta pantalla, aquí no se puede ver. Hay un vídeo que yo pongo, que este asteroide cae, fíjense la expansión que hace, y literalmente destruye el planeta Tierra en fuego. Por lo tanto, después de analizar, ahí dice las dimensiones, dije, no puede ser un asteroide. Entonces seguí investigando y me encontré con un rótulo en la NASA que decía que sí, que ese asteroide viene, que posiblemente caiga en el 2030. Otros dijeron en el 28, otros llegaron a decir en el 35, pero que ya la NASA se había encargado. Ustedes han visto los escudos que colocan en los países. Por ejemplo, Israel tiene muchos escudos, y cuando una bomba viene,
ya tienen preparado otra bomba para poderlo destruir. Bueno, pues para ese asteroide ya han preparado bombas atómicas para que lo detecten y lo destruyan. Y ahora dicen que si ese asteroide llegase, entonces dispararían esas bombas y destruiría ese asteroide. Pero creen que un trozo de ese asteroide sí podría caer sobre nuestra querida Tierra. ¿Y saben exactamente dónde creen que va a caer? En el Mediterráneo. ¿Y saben cuáles son las ciudades que alcanza el Mediterráneo? Entre ellas, Barcelona, Cataluña. Es decir, que nos arrasaría. Pero si ese asteroide cae, sí que destruiría la tercera parte de animales que están en las aguas, de seres que hay en las aguas. Convertiría el mar en sangre porque habría muchas muertes y sí muchas personas morirían. Pero antes de que venga el asteroide, vendrá Jesucristo a por la iglesia del Señor. Un aplauso a la palabra del Señor. La quinta trompeta. Dice que una estrella caerá del cielo y abrirá el pozo del abismo, Apocalipsis 9. Y del abismo saldrá unas langostas. Y dice literalmente, tiene caras como de león, cabellos como de mujer, colmillos como de león, caras humanas y cabellos como de mujer. Tiene una coraza de hierro y el ruido de sus alas eran como estruendos de caballos preparados para la guerra. Claro, cuando Juan ve lo que Dios le está mostrando, él no podía darle calificativo, no podía darle nombre. ¿Por qué? Porque él lo sabía. ¿Te imaginas si Juan hubiera visto la televisión? ¿Qué hubiera visto? ¿Qué hubiera dicho? He visto una pared y han aparecido personajes, porque no sabe lo que decir. Entonces, ¿qué hizo? Compararlo. ¿Y qué fue lo que más se acercaba a lo que él estaba viendo? Langostas. El ruido de las alas como el ruido de caballos preparados para la guerra. Tenía como coraza de hierro, caras como humanas, colmillos como de león, pelo como de mujer. Indagando, dije, ¿qué puede ser eso? Y aquí lo encontré. Fíjense, los helicópteros mapaches tienen caras como humanas, tienen colmillos como de león, corazas de hierro y el ruido de las alas preparados para la guerra. Y dice que eso que él vio, dice que le dio poder para atormentar a las personas durante 150 días, es decir, 5 meses. Dice, y el tormento era como el veneno del escorpión. Bueno, pues me puse a estudiar qué produce el veneno del escorpión. Y estudiando me encontré con un escorpión que le llaman el escorpión azul. Y dicen que el veneno puede curar el cáncer, de tal forma que ya lo están estudiando, están indagando y creen, están probando para curar el cáncer. Pero fíjense el efecto, ese veneno, porque esas picaduras que él vio, dice que atormentaban a las personas, pero no las mataban. Y las atormentaba 5 meses. Un tormento de 5 meses. Bueno, pues estudiando, vi que ese escorpión te pica, por ejemplo, te pica en el pie. Y el pie empieza a entrar en calor. Y parece que te quemas. Pero ese calor que parece que te quema, te sube por el cuerpo. Al tercer día te llega a la cabeza. El cuarto día la cabeza te empieza a inflamarse, a hincharse. Y llega un momento que la cabeza estalla y los ojos saltan de tus cuencas y se disparan y la persona muere. El problema es que ese veneno mata, pero esos escorpiones que dice la Biblia que van a picotear no matan, simplemente atormentan. Y indagando dije, ¿qué será eso? Y pude encontrar que lo que van a lanzar esos helicópteros son bombas de bacterias biológicas, que las personas que la inhalen le va a producir el dolor del veneno del escorpión. ¿Alguna vez te has quemado con una plancha? ¿Planchando? ¿Sí? Yo también. ¿Qué es lo que hace? ¡Ay! ¿Te imaginas ese dolor 150 días y no poder apagarlo?
¿Cuántos sufren de migrañas? Migrañas. Yo sé lo que son las migrañas. A mí cuando me da el dolor me empieza en este ojo o en este, me sube por la cabeza, me llega a la nuca y no me convierto en persona. Me tengo que meter en un cuarto, cerrarme. A veces me ha pasado en los cultos y me han tenido que llevar a casa porque no me he atrevido ni a conducir. Es un dolor que a mí me dura, el dolor me dura hoy, me tomo pastillas, me encierro, pero las secuelas me duran como 3 o 4 días y parece que mi cerebro está en agua. Me encuentro fatal. ¿Te imaginas ese dolor 5 meses? 5 meses. Ese tormento 5 meses. Hay gente que dice, bueno, eso es mentira. Bueno, pues será mentira. Pero pruébalo. Quédate. Que venga el Señor y te quedes. Y que luego puedas vivir. Si luego te quejas, yo te diré, ¿de qué te quejas? Si yo ya te lo dije antes. La gente va a ser picoteada por esas bombas de bacterias biológicas. Pero ¿saben algo? Yo hace 48 años en mi cuerpo entró no una bacteria, entró algo llamado la sangre de Jesucristo. Que esa no me atormenta, esa me va a llevar a la presencia bendita del Señor. Aplauda al Señor con fuerza. Voy a ir terminando. ¿Qué hora tenemos? 1:30, de acuerdo, 10 minutos más, ¿vale? Fíjense todo lo que va a pasar. Pero la Biblia dice, ¿cuántos creen que el diablo es malo? Bueno, pues Dios ha reservado a 4 demonios por ser rebeldes. Y a los que no guardaron su dignidad, Dios los enterró en prisiones de oscuridad y de señalado para el día, el mes y el año. ¿Cuándo será eso? En la gran tribulación. Fíjense que ahí dice que el 6º ángel tocó la trompeta y desataron a 4 demonios que habían atados en el río Éufrates. No te puedes imaginar lo que estos demonios van a desatar dentro del planeta Tierra, porque están reservados específicamente para traer gran tribulación en la tierra durante esos 7 años. Si ahora el diablo, estando como está, hace todos los desastres que está haciendo, imagínense cuando el Señor venga y quite a la iglesia del planeta Tierra. Hay un texto que dice que hay en el presente que lo detiene. ¿Quién es? El Espíritu Santo y la iglesia argentina. Pero si es que la gran tribulación también estará el Espíritu Santo, por supuesto que estará, pero no estará dentro de la iglesia, porque la iglesia ya estará allá arriba en la presencia bendita del Señor. Por lo tanto, después de eso vienen las 7 copas de la ira. Y las 7 copas de la ira, fíjense todo lo que va a traer: úlceras, la luna se convierte en sangre, las aguas se convierten en sangre, habrá terremotos, pestes, hambres. ¿Y crees que todo esto es lo peor? Capítulo 14. La bestia, el anticristo, se quita la máscara y aparece la bestia que lleva dentro. Y cuando la bestia aparezca, va a crear una imagen semejante a él y le dará poder para que hable. Y aquella imagen dirá: el que quiera comprar y vender, se selle con el sello de la bestia. ¿Sabes cuál es el problema de sellarse? Que le habrás vendido, ofrecido tu alma al diablo. La gente no podrá comprar ni vender. Fíjense lo que dice este versículo, Mateo 24, 21. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Y qué dice más? Ni la habrá. Ni la ha habido, ni la habrá. Piensa en el peor época que hayas vivido o que hayas oído. Piensa la peor. Bueno, pues eso no se puede comparar con lo que va a pasar en la gran tribulación. ¿Ustedes recuerdan el 11 de septiembre? Las Torres Gemelas cuando cayeron. Yo fui al año siguiente. Yo estuve paseando por allí, por Nueva York, viendo el lugar donde
cayeron las torres gemelas, estaban todavía valladas, estaban trabajando, enfrente había un cementerio, y paseando por allí, hermanos, de verdad sentí una atmósfera, un ambiente malo, triste, un ambiente decaído, un ambiente mal. Seguí paseando y veo una tienda y digo, voy a comprar una botella de agua. Entro a comprarme una botella de agua y la muchacha era latina. Y le digo, ¿hablas español? Y me dice, sí. Digo, qué bien. Digo, porque yo de inglés no sé nada, solamente sé decir gui. La muchacha se echó a reír y compro la botella de agua, se la pago, y cuando me voy ahí digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, claro. Digo, ¿tú estabas aquí el año pasado cuando se cayeron las torres gemelas? Cuando le dije esa frase, literalmente la muchacha se echó para atrás y se cayó. Y le digo, ¿qué te pasa? Empezó a llorar. Y empezó a llorar. Digo, ¿por qué? ¿Qué te he hecho? Y dije, que me has preguntado si yo estuve. Que no me lo puedo quitar de mi mente. Me despierto por las noches chillando y gritando. Tengo pesadillas. Yo veía cuando las torres cayeron, yo veía a las personas salir corriendo con trozos de su cuerpo que les faltaban. Yo veía personas que habían caído de las torres gemelas a tierra y habían sido muertas y estaban allí esparcidos su cuerpo por toda la tierra. Ha pasado un año y todavía no puedo dormir. Eso es fuerte, ¿verdad? Pues eso no se puede comparar con lo que va a pasar en la gran tribulación. ¿Recordáis el 10M en La Tocha? Creo que fue el 10 de marzo, ¿no? De hace 10 o 12 años. Bueno, yo estuve al día siguiente. Me invitaron en Madrid y yo estuve en Madrid al día siguiente y dije, llevarme a Atocha. Y cuando llego a Atocha veo aquel tren que habían metido la bomba. Veo por allí carros de niños, zapatos. Aquello era... Veo un lugar donde había velas y en otro lugar vi muchas cartas y me acerqué y me puse a leer. Y leí una carta que no la he podido olvidar. La tengo grabada aquí como si la estuviese leyendo ahora mismo. Aquella carta decía, me imagino que la puso su padre, su madre o un hermano. Decía aquella carta, joven fui y como todos los días tomé este tren para venir a este lugar para hacer de mi sueño una realidad. Vine a trabajar, me asenté como todos los días, y tuviste que entrar tú, que no me conocías. ¿Acaso te hice algo? ¿Te ofendí? Que llegaste a este lugar, dejaste tu mochila, saliste corriendo y te olvidaste que aquí habíamos muchas vidas. Hoy solo puedo mirar desde el cielo los trozos de mi cuerpo esparcidos por la vía, ver a mi padre y a mi madre llorando por el hijo a quien tú le quitaste la vida. Fueron terribles, hermanos. Conmocionó España. Bueno, pues eso no se puede comparar con lo que va a pasar en la gran tribulación. Por lo tanto, juega. Sí, juega. Vive tu vida. Sigue engañando, sigue mintiendo, sigue tapando, sigue haciendo aquello, sigue haciendo lo otro. Hablo así porque no me dirijo a vosotros, nos están viendo y nos van a seguir viendo. Hay gente que no le importa venir a la iglesia y luego sacar los cantos a los demás. Hay gente que no les importa venir a la iglesia y no hablarse con un hermano. Hay gente que no les importa venir a la casa y luego irse a emborracharse y irse de juerga. Hay gente que no le importa venir a la iglesia y luego engañar y estafar y robar y no les importa. Pues tú sigues jugando. No importa, no pasa nada. Dios tiene misericordia, Dios es misericordioso, pero Dios es justicia también. Y cuando venga esto, no te vas a poder quejar, porque si te quejas, Dios te dirá, ¿de qué te quejas? Si ya el abuelo te lo dijo antes. Un aplauso a la palabra de Dios. ¿Queréis que os recuerde uno de los peores días que ha habido en el planeta Tierra? Y hablo de días que hemos visto. ¿Conocen a este personaje? El famoso Hitler. ¿Saben lo que hay ahí? Calaveras. ¿Saben lo que hacía Hitler? Mataba a las personas, luego les cortaba la cabeza, les quitaba la piel, los ojos, los cerebros, lavaba las calaveras y luego las vendía como lámparas.
¿Saben lo que hacía Hitler? Cogía los huesos de las personas y de los huesos hacía botones y pastillas de jabón. Estuvimos una semana con unos pastores de España. Estuvimos persiguiendo un poco los lugares donde hubo refugio para las personas que huían de Hitler. Estuve en París, estuve en varios sitios. Aquí también en Perpiñán hay un lugar donde allí habían campos de concentración de refugiados. Bueno, pues estuve en París y al lado de la catedral del Madame Nostradamus, al lado hay un museo judío. Pues fuimos y estuvimos viendo las piedras de las personas judías que habían matado, y entre ellas había una piedra de nombres gitanos. Y ahora había un vídeo donde colocaron unas tablas en el suelo y ponían muertos encima, otras tablas encima de los muertos y personas vivas encima, otras tablas encima de los vivos y personas muertas encima, y así ponían una montaña así. Luego le echaban gasolina y les prendían fuego, y se oían los gritos de las personas que estaban vivas, cómo morían achicharrados. ¿Saben lo que hacía Hitler con las personas que estaban encintas, las mujeres? Las abría, les sacaba los hijos, dormían gatos, los metían dentro, las cosían. ¿Te imaginas lo que podía hacer el gato cuando se despertaba dentro de la matriz de aquella madre? Inimaginable, ¿verdad? Pues eso no es nada con lo que va a pasar dentro de la gran tribulación. A los niños los estrellaba contra las paredes, y en los campos de refugio enterraban a sus hijos en los mismos lugares donde las familias vivían. Aquí en Perpiñán había para 500.000 personas, y en esa ciudad, en ese campo de refugio, había un lugar peor, y allí colocaban a los judíos y a los gitanos. Murieron 6 millones de judíos y casi 1 millón de gitanos. La historia cuenta de 600.000, pero se cree que murieron casi 1 millón de gitanos. Fue aquello terrible. Bueno, pues no se puede comparar con lo que va a pasar en la gran tribulación. Y quiero terminar con esto. ¿Ustedes creen que el propósito del diablo, del juicio de la gran tribulación, es para atormentar a la gente y que sufra? Te equivocas. No es para eso. Porque el diablo no busca tu cuerpo. Porque aquí somos temporales. El diablo lo que busca es tu alma, tu espíritu, para que compartas con él la eternidad. Por eso, en la gran tribulación, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Y si te sellas, le vendes tu alma al diablo. Pero ¿no habéis oído que habrá gente que no se selle? Mucha gente. Y que a muchos meterán preso. Hay gente que dice, bueno, pues si yo me quedo, ahí me lo han dicho, pero si yo me quedo, que me peguen un tiro y se acabó. Ja, 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 ja. Qué fácil, ¿verdad? Me pegan un tiro, muero al segundo y ya mi alma se va con Dios. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? El diablo busca tu alma, no tu cuerpo. Imagínense, hermanos, que no voy a poner a nadie, me voy a poner yo. Que viene el Señor y yo me quedo. Y yo, como conozco la palabra, digo, yo no me sello con el sello de la bestia. Yo no tengo niños pequeños, pero imagínense que me queda, que tengo un niño pequeño. Un niño pequeño. Es que el niño se queda. Sí, sí, sí. Si los padres no son cristianos, los niños se quedan. Si los padres son cristianos, los niños son arrebatados. Voy a explicar esto para que no haya confusión. La Biblia dice, de los niños es el reino de los cielos, sí o sí. Indudablemente, cualquier niño que se muera, se va con Dios al cielo. Imaginaos el brujo más grande del mundo. Le dice al diablo, dame un hijo. El diablo permite que tenga un hijo. Nada más nacer ese hijo, le dice el brujo al diablo, tú me lo das, yo te lo ofrezco. Lo mata
y se lo ofrece al diablo. ¿Dónde va ese niño? Al cielo, 100%. Porque la muerte salva a los niños. Pero ¿no habéis oído un texto en la Biblia que dice que los niños de los cristianos son santificados en los padres? A ver, si todos los niños se van al cielo, ¿por qué los nuestros tienen algo especial? Porque la iglesia tiene una bendición especial. El arrebatamiento no es para el mundo, el arrebatamiento es para la iglesia. Y las promesas que Dios ha dado a la iglesia les alcanzan a nuestros hijos. Por lo tanto, el arrebatamiento es una promesa, una bendición de Dios para la iglesia. Por lo tanto, nuestros hijos participan de esa bendición y si viene Dios, se vienen con nosotros al cielo. Imagínense que la Juani es una cristianaza y yo soy un inconverso. Y viene Dios. La Juani se va al cielo. Yo me quedo. Y mis hijos pequeños se van con la Juani. Imagínense que la Juani es una inconversa y yo soy cristiano. Viene el Señor, la Juani se queda. Yo me voy y mis niños se vienen. Porque hay una parte que son de Dios. Y por medio de esa parte, Dios santifica a los niños. Pero si los dos son inconversos, los niños no participan de las promesas de la iglesia. Si se mueren, se van al cielo. Pero mientras vivan, si viene el rapto, se quedan con los padres. Ahora, si en la gran tribulación mueren, se van con Dios al cielo. Porque estamos hablando del cuerpo, no del alma y del espíritu de los niños, ¿de acuerdo? Ahora, imagínense que yo y la Juani somos inconversos, nos hemos apartado del Señor, yo me quedo, la Juani se queda, mis niños se quedan. Pasa la gran tribulación, recuerdo que la Biblia dice que el que se sella le habrá vendido su alma al diablo. Ahora, yo digo, no me voy a sellar. Y me dicen, pues no podrás comer ni podrás comprar. Tienes que salir huyendo. Vale, yo huyo. Pero me persiguen y me pillan. Y ahora me pillan, yo cojo a mi mujer y a mi hijo y le digo, péguenos un tiro. Y me dice el diablo, que te pego un tiro y te mato. Vaya muerte más dulce. Y te vas con tu Dios y yo busco tu alma. Y no me va a matar. Que ni que me corten la cabeza, qué fácil. Imagínense que ponen a mi hijo delante. Mi hijo de 6, 7 años. Y lo cogen. Y le dicen, o te dejas sellar o atormentamos al niño. Y yo le digo, péganos un tiro. Y dice, no. Y cojan al niño y le empiecen con una estenaza a pincharle, a cortarle la piel. Y el niño sale llorando y le diga, papá, me están matando, papá, me hacen daño y que veas la sangre. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pones la frente, pones la mano, pones el cuerpo y dices, séllame donde usted quiera. Y le habrá vendido tu alma al diablo. Entonces, ¿por qué juegas tanto a ser cristiano? ¿Por qué juegas tanto a ser cristiano? Eso no va a pasar. Abuelo, te equivocaste. Eso no es así, abuelo. Imagínense que lo que he dicho es mentira. No es así. ¿Qué pierdo yo? Nada. Porque si es mentira, no pierdo nada. Pero ¿y si es verdad? ¿Qué ganas tú? Nada. Te quedas, pasas la gran tribulación y ¿qué va a ser de tu alma? La Biblia dice, si los justos con dificultad se salvan, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Por lo tanto, cuídate. Pero ¿acordáis que tengo un versículo guardado desde el principio? Que dije que lo daría en último momento. ¿Saben qué versículo es? Ese versículo es Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. La Biblia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te lo prometo, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la faz de la tierra. Iglesia, Cristo viene, guarda su palabra y la palabra de Dios te guardará a ti. Cristo viene a por la iglesia. Ahí estamos, Iglesia Internacional Palabra Viva. Cristo nos va a llevar al reino de los cielos. El reloj de Dios pronto se pone en marcha. Huye de la ira de
venidera. Escapa por tu vida, escapa por tu salvación. Busca a Dios y vente conmigo a la presencia bendita del Señor. Un aplauso para el Señor y que Dios os bendiga. Aleluya. Te alabo, papá. Tocar con Dios. Santo Dios. Solo quiero decir que vivamos conforme Dios quiere que vivamos. Es una pena que ha faltado tanta gente porque creo que son estudios que tenemos que escucharlos todos. Porque es una bendición. Amén. Bueno, a los santos Dios. Vamos al tema de las preguntas. Si hay alguna pregunta, yo sé.